Dentro de los centros de orientación familiar está el área de orientación. ¿Está destinada estos centros única y exclusivamente a las parejas que tienen dificultades, que están pasando malos momentos o que están en crisis para romper? Hombre, el área de orientación, como dice el nombre, ¿no? Lo que está destinado es a orientar y a orientar situaciones pues, que se dan en todas las familias a lo largo de su vida, pues ante determinadas decisiones, ante determinadas disyuntivas, cambios que ha habido en la familia en relación con los hijos, en relación con la familia política, en relación con situaciones económicas nuevas. Es decir, la familia va atravesando por diferentes situaciones donde es importante que reflexione y a veces necesitan la ayuda de un orientador que les puede ayudar a llegar a tomar la decisión adecuada para que la familia tome el rumbo que está llamada a tomar, es decir, para que sea fiel a su proyecto familiar. Y eso es lo que quiere el área de orientación. Y luego, por otro lado, también quiere orientar, ¿sí? Hay una parte que es orientar también a los novios en ese proceso de discernimiento, en ese proceso de reflexión de cara al matrimonio, para que sea una reflexión y una decisión más consciente, ¿no? Lo que queremos con la orientación es prevenir las crisis. Cuantas más personas vayamos a una orientación, pues realmente la familia va a evitar y va a anticipar crisis. No todas las crisis son iguales. Hablamos de orientación, que se orienta a las familias en los distintos momentos vitales, en distintas circunstancias, pero hay ocasiones en las que se entra en crisis, y crisis reales. ¿Qué ofrece el Centro de Orientación Familiar en esta área de intervención? Pues sí, en ese momento, cuando ya a veces la cosa se nos va un poquito de las manos, porque no hemos trabajado previamente las relaciones familiares, o porque estamos viviendo una coyuntura específica, ¿no? Necesitamos ayuda, y necesitamos ayuda de especialistas, y a veces de diferentes especialistas. Por eso en el Centro de Orientación Familiar lo que hacemos es diagnosticar la situación para ver qué especialistas tienen que intervenir en función de las situaciones que se presenten. O sea, hay muy diferentes situaciones que requieren pues, o bien una terapia, una intervención psicológica, bueno, las diferentes ofertas que nosotros tenemos. ¿Cuáles son? La más básica son los problemas de comunicación, bien a nivel conyugal, bien en relaciones padres-hijos, o sea, son muy frecuentes y a veces esos problemas acarrean crisis fuertes, ¿no? Luego, pues también hay las relaciones padres-hijos, bien por un cambio en las edades de los hijos, bien por situaciones diferentes, pero desgraciadamente también estamos atendiendo situaciones de violencia de los hijos hacia los padres, que se están dando y que hay que también abordarlas, ¿no? ¿Qué más cosas? Pues fíjate, una cosa que es muy frecuente y que todas las familias van a pasar es por enfermedades y por muertes. Entonces también hay que acompañar esas situaciones que a veces, si no son bien acompañadas, si no son bien atendidas, pues pueden desestructurarlo todo, ¿no? Y pueden contribuir pues, a que todo salte por los aires, ¿no? Y luego, pues a veces también, porque cada vez es más frecuente, lo oímos más, desgraciadamente, pues son estas intentonas de suicidio o estos suicidios ya hechos. Y ahí también te tenemos que acompañar, bien en el antes, en el durante y en el después. O sea, es una crisis realmente muy gorda, muy fuerte, ¿no? ¿Qué más cosas tenemos que atender? Pues hombre, hay muchos problemas también derivados de una mala vivencia de la sexualidad, ¿no? Y esto es un tema porque la sexualidad nos constituye y es muy importante también que sepamos y aprendamos a recolocar todo lo referente a este mundo, ¿no? En fin, es atender todo lo que la familia va presentando a lo largo de toda su vida familiar y también lo que los diferentes miembros de la familia pues van presentando a lo largo de los diferentes momentos que viven, ¿no? Y desde ahí trabajar de una manera conjugada diferentes especialistas para ayudar a esa familia a que esa crisis, en vez de tambalearla, en vez de disgregarla, pues realmente salgan fortalecidos, que eso es una bendición, porque cuando aprendemos a manejar una crisis salimos con recursos para la siguiente. O sea, crisis, oportunidad. Efectivamente, crisis, oportunidad. Y son oportunidades, nosotros desde ahí lo vemos, ¿no? Por otro lado, sí que me gustaría añadir una cosa, ¿no? Nunca damos un matrimonio por perdido, nunca. Yo creo que esa es la riqueza de los centros de orientación familiar, que creemos firmemente en el vínculo, en el sacramento. Sin duda. Y que, aunque parezca que no se puede hacer nada, siempre algo se puede hacer. Hay que creer en el matrimonio, creer en el vínculo y creer que es una vocación. Sin duda. Hay veces
que sí que es verdad que las personas creen que para hacer un trabajo de este tipo es necesario que vayan los dos cónyuges, ¿no? Y a veces no es así, a veces el que pide ayuda es uno y no pasa nada. Comenzamos a trabajar con ese y a partir de ese trabajo, bueno, pues a veces se incorpora el otro, a veces se incorporan los hijos, se acaba trabajando con toda la familia, pero hay que animar a la gente a que cuando está en una situación bien de orientación, bien de crisis, pida ayuda, no espere. ¿No pasa a veces, Elena, que la gente espera a intervenir cuando cuando no podemos más, entonces vamos a ir porque pensamos que lo podemos solucionar nosotros? La misma pareja piensa que lo puede solucionar, que puede ir dando pasos, que va a ir tapando esta situación, o pensamos que el tiempo lo cura todo y vamos dejando tiempo y acuden a veces. Pues mira, tienes toda la razón, esa frase de que el tiempo lo cura todo, yo creo que la tenemos como muy metida y no es verdad, se va deteriorando muchísimo más, ¿no? Yo creo que tendríamos que aplicar pues eso que aplicamos a otras áreas de nuestra vida, ¿no? O sea, cuando tienes un dolor en una muela, si esperas a atender esa situación, te la van a tener que sacar casi, o por lo menos la intervención va a ser pues mucho más complicada, ¿no? Por eso lo que hablábamos, la orientación prevendría muchas crisis. No hay que esperar, hay que ir cuanto antes, además con naturalidad. O sea, los centros de orientación familiar son para apoyar a la familia. Ojalá llenemos las consultas de los centros de orientación familiar en la orientación y de esa manera muchas crisis estarían ya solucionadas porque nos hemos anticipado. También para familias que están bien. Claro, por supuesto, las familias que están bien para fortalecer, sin ninguna duda. Claro, pero además, dentro de los centros de orientación familiar veo que hay otra área que se introduce nueva, que se ha trabajado alguna vez, pero que ahora entra de lleno y que puede ser una riqueza muy grande, que es el área de mediación. Es decir, ¿qué labor más interesante el que en vez de separar o en vez de contraponer las posturas de los cónyuges, busquéis mediar para llegar a un buen puerto, si es la unidad o al menos una buena relación entre ellos? Sí, porque si se hace una buena mediación, se pueden llegar a acuerdos que beneficien a todas las partes, sobre todo que beneficien a los niños, que son los más vulnerables en las situaciones. Y luego hemos de tener en cuenta que los mediadores que trabajan con nosotros, los mediadores cristianos, en general la figura del mediador siempre es pacificadora, pero además en nuestro caso eso ya es el primer apellido, es la paz, busca la paz. Entonces a veces sí que es cierto que la familia o los cónyuges no tienen capacidad por sí solos de llegar a un acuerdo y entonces necesitan a alguien externo que les ayude a llegar a ese acuerdo y además el mediador tiene la capacidad de llevar ese acuerdo en caso de que fuera necesario a los tribunales para que eso se valide y pueda continuar hacia adelante. Entonces la mediación es una herramienta muy importante que puede ayudarnos mucho a resolver los conflictos y a la familia. Claro, pero yo creo que perdemos de vista en ocasiones en el tema de la dificultad de la vida familiar que una ruptura o una crisis no solamente afecta al matrimonio, que a veces pensamos que es una cuestión solamente del matrimonio y el resto no se entera. Esto es a 3 generaciones, es decir, afecta a los hijos, afecta propiamente al matrimonio y afecta también a los padres de los cónyuges a que entran dentro de esta dificultad. Si no hay una buena mediación, lo que hacemos es enfrentar posturas y generamos una tensión, además añadida a la crisis que estábamos viviendo. Pues yo creo que es un gran acierto el tema de la mediación, buscar mediar en los cónyuges para llegar a buen puerto. Ojalá siempre que ese buen puerto sea la unidad familiar, volver al vínculo, pero en el caso de que no sea viable, pues al menos que haya una separación buscando esos puntos comunes que vienen bien a los hijos y por supuesto también a los padres. Efectivamente, ahí entraríamos también en el área del acompañamiento, porque a veces pues es verdad, desde la libertad de los cónyuges y desde las diferentes situaciones que se dan, ¿no? Porque también hay situaciones de abandono, diferentes situaciones que ahora mismo no vamos a entrar en ellas, pero sí es cierto que hay parejas que se separan, hay matrimonios que se separan y hay matrimonios que viven situaciones muy dolorosas a raíz de eso, ¿no? Entonces también es importante acompañar esos procesos, acompañar a esos matrimonios, a ese hombre, a esa mujer, a ese padre, a esa
esa madre y también a esos hijos. Y como tú bien decías antes, la familia política está implicada también en esa separación, ¿no? Entonces, buscamos acompañar estas situaciones de separación, y también en aquellos procesos que se dan de nulidad matrimonial, que se están dando en los tribunales, en los cuales se están viendo si ese matrimonio fue o no, se dio o no, si ese matrimonio realmente existe o no existe, por tanto es o no nulo, pues ese proceso de nulidad pues también a veces es difícil para las personas que lo inician, y también ahí nos ponemos a disposición del tribunal y nos ponemos a disposición de esta familia para acompañarles en este proceso. Y qué importante que es ese acompañamiento, porque depende de quién te acompañe, así vas a ir discerniendo. Si te acompaña las amistades que están a favor de una separación, que están a favor de cuídate tú, valórate tú, que lo que hace es aislarte, va a ir a romper. Sin embargo, la propuesta de acompañamiento es buscar siempre esa conyugalidad y, en el caso que no sea posible, pues acompañar para llevar siempre a un buen puerto y a generar, pues como mínimo, una buena relación que beneficie a la pareja y que beneficie a la familia. Y ese acompañamiento ¿lo hacéis solamente los especialistas o es un área más amplia? Pues mira, es un acompañamiento, es más amplia, ¿no? Por un lado está el acompañamiento psicológico, también hay personas especializadas en acompañar, por ejemplo, matrimonios que acompañan a matrimonios, y también está el acompañamiento espiritual, que tantas veces vemos que es necesario, ¿no? Y que en un momento dado las personas puedan ser derivadas a un sacerdote para que realice ese acompañamiento espiritual, o bien a un laico preparado en acompañamiento espiritual. Por tanto, el acompañamiento es en diferentes ámbitos, y el acompañamiento, como estamos viendo, se puede dar en diferentes momentos de la intervención dentro del COF. A veces, por ejemplo, cuando se da de alta a un matrimonio después de la terapia, pues a lo mejor se ve conveniente que se siga trabajando con él en el ámbito del acompañamiento. O, como decíamos antes, el acompañamiento en las situaciones de separación, o el acompañamiento pues, en situaciones de duelo, es decir, tiene muchos ámbitos donde trabajar el área del acompañamiento. Y hablabas también de la nulidad. Claro, a veces no entendemos bien qué es la nulidad, entendemos que es una separación, y la nulidad es demostrar que nunca hubo sacramento. En fin, nosotros jurídicamente sabemos que hay ocasiones en las que hemos accedido a la boda, ha habido traje, ha habido celebración festiva, ha habido todo un boato de impresión, pero realmente no ha habido sacramento porque hemos faltado algunas de las condiciones necesarias para que se dé el sacramento. ¿Cómo acompañáis o cómo se lleva a cabo dentro de los centros de orientación familiar esta propuesta a la nulidad? ¿Qué papel tiene esa área jurídica dentro de los COF? Bueno, el área jurídica va más allá, incluso de la nulidad, porque a veces también las familias necesitan una asesoría jurídica en torno a tantos temas, ¿no? Y es bueno que tengan oportunidad de que un abogado cristiano les oriente, ¿no? Porque los parámetros desde donde orienta un abogado cristiano pues son específicos, ¿no? En concreto, en el área de nulidad, nosotros, si en un momento dado detectamos que pudiera haber algún indicio de que pudiera haber una nulidad, nosotros tenemos dentro del Centro de Orientación Familiar abogados especialistas en derecho matrimonial y que pueden detectar si esto es así o no, y entonces ya se derivan al tribunal eclesiástico, ¿no? Y por otro lado, puede venir alguien también del tribunal eclesiástico que esté ya en un proceso de nulidad, de búsqueda de la verdad o no de ese matrimonio, y que nos los deriven al Centro de Orientación Familiar para que les acompañemos en ese proceso a veces doloroso, que es el proceso de la búsqueda de la verdad, porque realmente un proceso de nulidad es un proceso de búsqueda de la verdad, pero no podemos olvidar que a veces encontrar la verdad en la vida personal y en la vida familiar pasa por momentos de dolor, aunque al final siempre es la gloria, ¿no? Siempre es bueno porque llegamos a la verdad. ¿Podríamos decir entonces que esta área jurídica está conectada con la Vicaría Judicial de la diócesis? Efectivamente, efectivamente. Trabajamos y de una manera conectada, y cada vez más, además, ese es el propósito. Eso es lo que nos ha pedido el Papa Francisco. Eso es lo que quiere, eso lo ha expresado de manera explícita, y ahí estamos.
Y además que creo que es una riqueza para la familia, porque hay un acompañamiento previo que te lleva a descubrir la verdad sobre tu vida. Si es la nulidad, pues te acompañan a llevar ese proceso de nulidad, y además imagino que después del proceso acompañar a la nueva vida que la persona se va a enfrentar, que es otra vez a vivir la vida como soltero o soltera. Claro, claro. Eso es muy importante, ¿no? Ese post, ¿no? Y acompañar ese post y estar ahí y hacerles sentir parte de la Iglesia, como son parte de la Iglesia, en la peculiaridad que tienen y en la situación que tienen, y hacer que esos hijos, sobre todo los hijos, se sientan en su sitio, en el lugar que les corresponde, en esa situación nueva que van a vivir, que lo puedan entender, acoger, aceptar, y de alguna manera crear esa nueva situación a los ojos del Señor, ¿no? Y además hay otra área que creo que es interesantísima y que no sé si es muy conocida, pero es el área de fertilidad y de vida. Bueno, he encontrado mucha dificultad en la vida conyugal a la hora de concebir, incluso cuando lo planteamos desde la vida de la pareja y desde la doctrina social de la Iglesia: cuántos hijos, cuánto no tener, qué hay que hacer, qué medios naturales, no naturales, porque algunos pensarán que los medios naturales pues era algo arcaico. ¿Qué nos ofrecéis desde el Centro de Orientación Familiar? Pues mira, los COF trabajan especialistas en diferentes técnicas de reconocimiento, y métodos más que técnicas, de reconocimiento de la fertilidad, que ayudan a las mujeres a conocerse, a conocer sus ciclos, a conocerse más interiormente, y por tanto ayudan a los hombres a que conozcan más a sus mujeres, a que conozcan los ciclos, y por tanto también a partir de ahí pueden tomar la decisión que consideren oportuno en función de procrear o en función de espaciar también la procreación, que a veces en determinadas circunstancias es lo más adecuado y es lo que también la Iglesia nos pide, ¿no? A mí, perdona que te corte, Elena, me llama la atención porque, claro, hoy estamos en el mundo de la información, sabemos tanto de todo. Y hablas de conocerse y conocer a la otra persona. Yo creo que es la riqueza una de las grandes riquezas de esta área de fertilidad es el conocimiento de la propia sexualidad y el conocimiento de la sexualidad de mi cónyuge, cómo poderla vivir y cómo podernos enriquecer juntos, ¿no? Hombre, y además esto que comentas ya no solo es a nivel conyugal. Es decir, esto hay que darlo a conocer a estas niñas en cuanto empiezan a hacerse mujeres. Es decir, las niñas, las adolescentes, los jóvenes, que se conozcan. Hay muchísimo desconocimiento en ese sentido y es una riqueza. Y cuando una mujer conoce esto, se le abre un horizonte, es una maravilla, ¿no? Y además, vamos, una y otra vez se les encienden los ojos, ¿no? Y es muy bueno darlo a conocer. Por tanto, no solo desde los centros de orientación familiar, sino en otros ámbitos, ¿no? Que nosotros trabajamos desde el Instituto de Familia y Educación, trabajamos este tema porque hay que llevarlo a los colegios, hay que llevarlo a las parroquias, a las chavalas de confirmación, para que conozcan esto, ¿no? Y luego hay otra parte que cada vez pues tenemos más ahí, ¿no? Que has comentado, ¿no? Y es que cada vez hay más matrimonios que están teniendo dificultades a la hora de concebir. No vamos a entrar en las razones, que la han dejado para muy tarde o no, lo que sea o tal. Lo importante es que este reconocimiento de la fertilidad te ayuda a conocer tu estado de salud también, es decir, que contribuye a la salud de la mujer, ¿no? Y estamos poniendo en este momento al alcance de todos pues unos descubrimientos que se han hecho bastante, no tan recientes, pero que no se dan a conocer lo suficiente, que nos vienen, por ejemplo, de la mano de la naprotecnología, que de manera científica, a través de, digamos, de vías médicas, esas personas, tanto el hombre como la mujer, pueden averiguar qué les está pasando, que están teniendo tanta dificultad para concebir, propiciar las condiciones adecuadas para que puedan concebir y acompañarles en el proceso. Este es un proceso muy bonito y que también desde la naprotecnología pues es una esperanza grande para estos matrimonios, estas parejas jóvenes, ¿no? que están teniendo tanta dificultad en concebir y que a veces acarrea muchísimo sufrimiento y a veces la única vía que ven es la que les ofrece la sociedad, las técnicas de reproducción asistida, las clínicas y todo ese mundo que
crea muchísimo sufrimiento y que no se habla claro sobre él, cuando realmente hay formas, métodos y propuestas que realmente empoderan, esta palabra que tanto le gusta oír a la gente, ¿no? Pues empoderan tanto a la mujer como al hombre, ¿no?, en este proceso. Y que dignifican la relación conyugal, de que dignifican la relación como padres, el hecho de, bueno, pues de conocerse, de cuidarse y gracias a ese amor entregado pues generar la vida. Y luego pues hay otra parte importantísima dentro del área de fertilidad y vida que tiene que ver con la vida que se genera y que no ha sido esperada o no ha sido bien recibida. Es lo que hablan de los embarazos imprevistos, ¿no? Es estas mujeres, estas parejas que tienen un embarazo que de entrada no es acogido y entonces, bueno, pues necesitan ser acompañados. Entonces nosotros lo que queremos es trabajar de la mano con las asociaciones y con los movimientos pro vida que existen en la diócesis, que están haciendo un trabajo excelente, trabajar con ellos para apoyar a estas situaciones complejas, muchas de ellas con una vulnerabilidad tremenda, ¿no?, y acompañar, ayudar y apostar por la vida, ¿no?, apostar por esa vida y darle cauce a esa vida que se ha abierto camino y que desde luego es un don, es un regalo precioso, ¿no? Y entonces esta parte, este área de la vida, pues está siendo para nosotros también un grandísimo regalo poderla poner en marcha porque se están implicando profesionales sanitarios de diferentes ámbitos y bueno, pues estamos súper contentos, ¿no? Esto es contracultural, ¿eh? Esto es contracultural porque hoy estamos en la cultura del descarte y nosotros descartar nunca, jamás. La vida es un don de Dios y es una tarea preciosa para sacar adelante y lucharla, sea como sea. Yo creo que esto que dices tendría que ser el colofón, ¿no?, de un poco de los centros de orientación familiar, ¿no? Ponemos la vida en primer lugar, ponemos la familia en primer lugar y desde ahí trabajamos siempre con la certeza de que para Dios no hay nada imposible. Desde el centro de orientación familiar que estamos proponiendo hay que creer mucho en el matrimonio. Hay que creer mucho en lo que se va a trabajar, porque en ningún momento damos por descartado una vivencia matrimonial. Sin duda, solamente iniciamos procesos de acompañamiento en separaciones cuando las personas desde su libertad han decidido eso. Pero mi visión, mi creencia, mi trabajo va a ser siempre por el vínculo, siempre. Pero para eso hay que creer en el vínculo, hay que saber lo que nos jugamos y hay que trabajar con profesionales formados. No todo el mundo tiene esa formación a nivel humano, pero sobre todo a nivel de antropología cristiana. Y luego creo que también habría que desenmascarar los mitos del amor. Porque claro, cuando hablamos de la relación conyugal, la relación de pareja o el noviazgo, lo centramos mucho en el emotivismo. ¿Son importantes las emociones? Claro que sí. ¿Los sentimientos son importantes? Claro que sí. Pero creo que aquí también se juega pues, la importancia de conjugar razón, corazón, cuerpo y saber que los sentimientos cambian, que el cuerpo cambia, que la manera de pensar cambia, ¿no? Pero que la vida conyugal parte también de una apuesta, de una promesa, de un querer. Yo quiero quererte y voy a apostar por ti siempre, pase lo que pase. Y eso que creo que a lo mejor en los centros de orientación hay que recordarse. Efectivamente, ahí hay que hacer un trabajo de pedagogía, de enseñar, de formar, y por eso es muy bueno ser conscientes que la otra cara de la moneda de los centros de orientación familiar es el Instituto de Familia y Educación, que trabaja la formación, porque hemos de enseñar y mostrar a la familia que es un organismo vivo, que va cambiando, que va atravesando diferentes etapas y hemos de enseñar y dar recursos y habilidades a la familia para que pueda vivir las diferentes etapas que atraviesa, ¿no? Entonces trabajamos de una manera pues entrelazada, ¿no? Los centros de orientación familiar y el Instituto de Familia y Educación
porque a veces desde una intervención lo que se le invita a ese matrimonio es a que haga un curso de fortalecimiento de su matrimonio, o que haga un curso de educación afectivo-sexual, o que vaya a esta charla sobre este tema de orden, reglas y límites por esa situación con esos hijos. Es decir, que además de acompañar, intervenir, apoyar, estar ahí a su lado, hemos de formar y hemos de hacer pedagogía de todo esto. Solo te diría una cosa para concluir. A veces entendemos que los centros de orientación es un lugar de terapia, y a mí me ha gustado mucho escucharte decir que todos podríamos pasar por los centros de orientación familiar. Es un lugar de discernimiento, y yo creo que eso es lo que nos toca a todos los niveles, a mí como sacerdote, a los matrimonios como matrimonios, al joven como joven. Es un lugar de discernimiento, de orientar y de buscar la verdad de tu propia vida, de la vida conyugal y de la vida familiar. Tienes toda la razón, no solo es un lugar de terapia, sí que es verdad que ahí se tratan muchas cosas, por ejemplo, incluidas adicciones, hay adicciones que hemos de ir trabajando, por ejemplo, hoy en día la pornografía está siendo una plaga, ¿no? Pero no solo acompañamos en esos momentos, sino el antes, el después y el fortalecimiento.